Bueno, bendiciones, estamos en un nuevo tiempo de un té con mucha fe, así de que disfrútalo desde el comienzo hasta el final. Hoy tenemos un tema maravilloso que hemos titulado Dependiendo del carácter de Dios, basado en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16 y 17, donde la serpiente en el Génesis 3:1 la serpiente cuestiona lo que Dios les dijo a Adán y Eva, pero en el Génesis 2:16 dice, y a la vez les dio la orden, puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comieres morirá. Y Génesis 3:1 dice, la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó, ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La nueva Biblia viva es esta versión. Y me llamó la atención porque generalmente nosotros caminamos en lo mismo, patinamos más bien, en lo mismo que patinó Eva, y fue cuestionar el carácter de Dios. Muchas veces Dios nos da palabra, muchas veces Dios nos habla, pero el enemigo viene y distorsiona eso, y la distorsión del enemigo hace que nosotros entremos en cuestionamientos. Satanás intenta siempre pervertir el modo en que percibimos el carácter divino. Mire que el Señor les dice, de todo lo que hay en el jardín pueden comer, menos o excepto del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comiere, morirá. Pero la serpiente viene en el Génesis capítulo 3, verso 1 y le dice, ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol? Él vino a cuestionar lo que Dios había dicho con una verdad envuelta en mentira, vino a cuestionar lo que Dios había dicho a Adán y Eva, que podían comer de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente vino y les dijo, mire, o sea que es verdad que Dios no los deja comer nada. No, Dios nunca les dijo que no comieran nada. Les dijo, pueden comer de todo excepto tal cosa, ¿cierto? Y así somos nosotros, igual que Adán y Eva, muchas veces patinamos en eso mismo, en creer que Dios nos está ocultando algo. Cuando vemos lo que sucedió allí fue que el hombre creyó que Dios estaba ocultando algo, que Dios era mentiroso, atentó contra la verdad de Dios. Satanás intenta siempre pervertir el modo en que percibimos el carácter de Dios, y cuando Dios nos dice no a algo, no es que Dios no nos ame, y ahí es donde el enemigo entra a tomar ventaja más bien sobre la situación para que nosotros creamos que Dios es un Dios egoísta, que Dios es un Dios mentiroso, que Dios no nos quiere, que Dios no nos ama, que si nos ama, ¿por qué no nos deja hacer lo que nosotros creemos que está bien? Y es que el carácter de Dios nos hace ver que lo que Él dice es verdad, y lo que Él habla es porque Él desea guardarnos de algo que estamos a punto de experimentar, que Él no quiere que experimentemos porque sabe que va a traer dolor y muerte. Entonces Satanás usó esta forma: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho. ¿Cuántas veces nosotros, incluso de adolescentes, de niños, nos enfrentamos a eso, a ese tipo de comentarios? ¿Y por qué su mamá no lo deja? Luego, ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué su papá le dijo que no? Luego, ¿qué pasa si le dijeron? ¿Por qué le dicen que no? A mí en mi casa me dijeron que sí. Yo me vi muchas veces envuelta en mentiras que el enemigo usaba para que yo me rebelara contra la verdad de mis padres. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca la manera de hacerte creer que lo que tu autoridad te está diciendo está mal, que tú tienes la razón y que tu autoridad está equivocada. Esa es la forma en la que Satanás nos lleva a equivocarnos. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Cambió el mandamiento para distorsionar y atacar el carácter de Dios. Cambió el mandamiento. Dios les dijo, de todo árbol que está en el huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás vino y les dijo, con que Dios les ha dicho que no puede.
con que Dios les está negando, con que Dios les está ocultando. ¿Qué les está ocultando Él? Que es tan poderoso que no quiere que ustedes disfruten de ello. No es que Dios sea egoísta, es que desde el principio de la creación podemos ver el amor de Dios por la humanidad. Al decirnos no a algo, no nos está diciendo que no nos ame, nos está guardando de pecar, nos está guardando de morir, nos está guardando de ser esclavos de una condición. Satanás dijo: Dios les está negando lo bueno, Dios no tiene cuidado de ustedes, Dios no los ama, Dios no le importa lo que ustedes piensen, Dios no tiene las intenciones que aparenta tener, Dios no está interesado en que ustedes sean felices. Todo esto fue lo que Satanás quiso dar a entender a Adán y a Eva sobre todo, que fue la primera que recibió aquella porción de pecado. Pero Dios lo que dijo fue: de todo lo que tú quieras puedes comer, excepto de eso no puedes comer, porque el día que comieres de ese fruto, ese día morirás. El día que comieres del pecado, ese día morirás. Ese día dejarás de existir. Y sabe que estuve estudiando sobre todo el tema de la serpiente, y cuando vamos a la raíz hebrea de esta palabra, la raíz hebrea para serpiente es carne, o sea que nuestra carne siempre nos lleva a pecar, nuestra carne siempre nos lleva a hacer lo malo. Por eso no podemos escuchar su voz, por eso no podemos tener conversaciones con la carne, con la serpiente, que es la que nos lleva a cometer pecados, que es la que nos lleva a apartarnos de Dios, que es la que nos lleva a atacar el carácter de Dios. Por eso siempre debemos depender del carácter divino, el carácter del Espíritu Santo en nosotros, el carácter de Jesús, la vida de Dios en nosotros, la Trinidad de Dios en nosotros, para que cuando el enemigo venga, la carne venga, el mundo venga, las situaciones adversas vengan a decirnos que Dios está tratando de engañarnos o que Dios está haciendo algo para ir en contra de nosotros, podamos decir: no, estoy de acuerdo con que Dios es mi creador, mi sanador, y que si Él no me permite hacer algo, no es porque no me ame o porque no quiera compartirme de eso a mí, es porque me está librando de algo, es porque me está guardando de algo, es porque no quiere que mi carne sea puesta para que yo vaya a pecar. Por eso no podemos dejarnos confiar en la carne, por eso no podemos permitir que la carne nos gobierne. Por eso Pablo le dice a una de las iglesias: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales porque ustedes aún son carnales, la carne los gobierna, la serpiente, la carnalidad, la maldad los gobernaba, y Pablo no les podía hablar como a espirituales. Así de que, entendiendo esto, debemos comprender que el carácter de Dios no es que Él no nos ame, el carácter de Dios nos libra del pecado, el carácter de Dios nos aparta del pecado. La serpiente estaba distorsionando la verdad de Dios, pero Dios vino para traer siempre una verdad absoluta. Por eso Cristo se manifiesta, y a través de esa verdad nosotros tenemos acceso a la eternidad. Cristo es el árbol de la vida, el árbol de la vida que estaba allí, y el árbol del conocimiento del bien y del mal era el árbol que nos llevaba a la muerte, a la perdición. Pero el árbol de la vida era mismo Jesucristo en el huerto del Edén, ahí para verlo, para contemplarlo, para compartir con Él, para disfrutar de Él. Pero el hombre, al contrario, prefirió, y hasta el día de hoy nosotros los seres humanos muchas veces preferimos, como Adán y Eva, tener los placeres y los deseos de la carne más que los deleites del Espíritu y de las verdades de Dios, de lo que Dios ha dicho. La mujer fue engañada y creyó la mentira sobre el carácter de Dios. El carácter de Dios no puede ser maltratado, porque Dios es un Dios veraz. La palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es un ser verdadero. Dios es poderoso, es sobrenatural. Él no miente, Él nunca miente, Él siempre habla la verdad. Y cuando Él nos aparta de algo, o no nos deja hacer algo, o no permite que hagamos alguna acción en nuestra vida, no es porque no nos ame, es porque simplemente nos está guardando de algo. La palabra nos dice en 1 Corintios 15:56 que el deseo de pecar surgió porque la palabra de Dios ya no significaba amor, sino que esa palabra se convirtió en una ley, y la ley es el poder del pecado.
Tú pecas cuando hay una ley, cuando a ti te dicen no hagas esto es cuando más lo haces, cuando te dicen no puedes ir es cuando más quieres ir, cuando te dicen no puedes hacer es cuando más quieres hacerlo, cuando las leyes no se viven con el espíritu, se violentan con la carne. Cuando tú no vives la ley en el espíritu, la violentas con la carne. Así de que el mensaje de hoy es que podamos depender del carácter de Dios y no violentemos el carácter de Dios. Si Dios, por algún motivo, por alguna razón, a algo que estamos pensando, orando, queriendo hacer, poniendo en sus manos algún negocio, algún trabajo, algo que queramos hacer, y si nos vemos enfrentados a que Dios nos cierra la puerta y nos dice que no, no nos preocupemos, porque muy seguramente Dios no es que no nos ame, sino que nos está guardando de algo de lo cual luego vamos a llevar a cuestas un sufrimiento. Siempre el pecado traerá sufrimiento, porque el violentar la ley trae sufrimiento, pero el vivir en el carácter de Dios y amar a Dios va a traer siempre una bendición. Apartémonos de la carne, apartémonos del pecado, sujetémonos al Espíritu y a las obras del Espíritu y a la vida de Cristo para ser todos los días renovados en nuestro pensamiento y para ser de bendición y de victoria y para ser útiles al reino de los cielos. Recuerda, este fue un té con mucha fe. Te invito a escucharnos todos los días de lunes a viernes a través de YouTube, donde tenemos una pequeña cápsula que sé que va a alimentar tu vida el día que lo escuches. Dios te guarde y mil bendiciones.